Mario en esta noche con la enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien, buenas noches. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que están sintonizando o mirando este programa de radio de Guerrero Cristiano. Dios pueda bendecir cada vida y pueda en esta noche junto conmigo compartir esta palabra que el hermano Velar ya la viene transmitiendo sobre esta enseñanza que Jesús hizo en una oportunidad. La historia bíblica nos dice que el verso 1, viendo la multitud, dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y el verso 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y bueno, ahí empieza a relatar a partir del versículo 3 lo que son las bienaventuranzas. Y en el día de hoy queremos compartir, como venimos hablando y se viene enseñando cada programa. Hoy es el verso 6 del capítulo 5. Bienaventurados los mansos, el verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén a la palabra de Dios. Y qué bueno es tener este deseo o esta actitud de estas personas que Jesús dice que son doblemente felices, porque tienen un deseo en su vida de que se haga justicia, Entonces es importante. Hoy. Sí, ahí está. Ahora sí, decía que es importante el deseo y la actitud que tienen las personas que piensan que puede haber una justicia y una justicia correcta, ¿sí? Ahí estamos en el aire nuevamente. Decíamos que la justicia es un tema importante dentro de la Biblia y que se refiere a la virtud, ¿sí? A la virtud de actuar de manera correcta y equitativa en relación con los demás. ¿Sí? Podemos decir que la justicia que habla la Biblia es la justicia correcta y equitativa hacia los demás, hacia la relación con los demás. ¿Sí? También en estos versículos de la Biblia nos dice que las personas que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? Dice que van a tener una recompensa. No va a quedar así su estadía en la tierra, sino que ellos serán saciados. Y podemos separar en esta noche en dos partes este versículo de la palabra de Dios, y vamos a hacerlo. Vamos a separar la parte primera, que vamos a hablar sobre el hambre y sed de justicia, ¿sí? Decíamos anteriormente que la justicia que habla la Biblia es una justicia que es correcta y equitativa en relación con los demás. Entonces podemos decir que es un buen anhelo tener esto, ¿sí? Tener hambre y sed de justicia. ¿Para qué? Para nosotros primeramente y luego para los demás. Porque si nosotros personalmente no practicamos la justicia de Dios, ¿cómo vamos a poder practicar con los demás? Si nosotros mismos no nos disciplinamos correctamente, ¿sí? Y equitativamente hacia nuestra vida, ¿cómo vamos a poder hacer hacia los demás? Por eso la primer parte de esto es que es bueno tener hambre y sed de justicia, porque Jesús decía que las personas que tienen hambre y sed de justicia son doblemente felices, bienaventurados. Y qué bueno es eso, ¿sí? Pero ahora, ¿a qué justicia aplicamos? ¿A qué justicia queremos llegar nosotros? Hay una frase dentro del ambiente cristiano y secular que dice, déjalo nomás, que Dios se va a encargar. Es como que nosotros estamos
deseando que Dios actúe con esa persona que no hizo algo, ¿sí? ¿Será la forma correcta y equitativa que Dios quiere y que la Biblia marca? Hay una historia muy conocida en la Biblia que en sí muchas veces se encierra solamente en que Jonás, el profeta Jonás, estuvo encerrado en el vientre de un pez durante 3 días. Eso es lo que generalmente se acuerda la mayoría de la gente, pero en sí el trasfondo de ese libro, del libro del profeta Jonás, tiene que ver con la justicia de Dios y la justicia del ser humano. Dice la historia bíblica que Jonás recibe una palabra de Dios para que vaya a hablar a un pueblo llamado, o a una nación de aquel momento, eran los ninivitas. Y dice que Jonás, sabiendo quién eran los ninivitas, cómo se comportaban los ninivitas, dice que tomó un barco y en vez de ir para el sur, se fue para el norte, o sea, se fue para otro lado, no obedeciendo la palabra de Dios. La historia de la Biblia nos cuenta que pasando este tiempo, pasando un tiempo, Jonás se embarca en ese barco, hay una tormenta muy fuerte, descubren que Jonás era el desobediente que estaba y que por eso se había producido aquella tormenta, deciden, los marineros y los tripulantes de aquel barco deciden tirarlo al mar. Jonás cae en el mar pensando que iba a terminar su vida ahí en ese mar, pero Dios tenía preparado un pez, dice la Biblia, que lo tragó y estuvo durante 3 días y 3 noches dentro de ese vientre del pez. Jonás hace una oración pidiéndole perdón a Dios por su actitud, por su forma, y Jonás es devuelto a la playa. Dice, bueno, Jonás ahí entiende que tenía que ir sí o sí a predicarle a los ninivitas, ¿sí? A predicarle lo que era lo que Dios le había mandado. Dice que Jonás era una ciudad tan grande que no me acuerdo bien, pero no sé cuántos días le tocaba caminar. En este momento la Biblia relata, creo que son 3 días, me parece, de camino, que tenía que atravesar toda la ciudad predicando el juicio de Dios contra aquella nación, porque se habían comportado de una manera muy mala, porque la maldad de ellos había llegado al cielo, dice la Biblia, y que si no se arrepentían de eso, iban a perecer en pocos días. Y la misericordia y la gracia de Dios actúa en aquella nación. Dice que el rey de aquella nación escuchó el mensaje y se arrepintió de corazón y mandó a hacer ayunos y a invocar el nombre de Jehová para pedir perdón por todos sus pecados. Y dice que en la Biblia que ese arrepentimiento genuino de aquella nación logró el perdón de Dios y no lo castigó con lo que iba a ser un castigo que iban a terminar. Y saben que en la parte final de ese libro, Jonás se enoja nuevamente y habla con Dios. Y Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado, Jonás? Y Jonás dice, estoy enojado porque yo sabía, dice, de que de recibir la palabra tuya, yo sabía que cuando yo venía a hablar, si ellos se arrepentían, tú lo ibas a perdonar. Porque tú eres misericordioso y eres tardo para castigar el mal. Eso lo dice Jonás a Dios. Y ahí está la justicia de Dios. Podemos ver que la justicia de Dios va por un lado y muchas veces la justicia del hombre va por otro lado. Por eso lo que más nosotros debemos anhelar, es estar dentro de la justicia de Dios. Hay otra historia en el Nuevo Testamento que los discípulos también cometen este error. La podemos encontrar en Lucas capítulo 9, el verso 51 al 56, el Evangelio de Lucas. Aquí los discípulos agarran parte de la historia, o sea, parte de la Biblia, queriendo usarla a su favor, ¿sí? Y acá hay una gran verdad, hermosa por cierto. Lucas capítulo 9, verso 51, estamos buscando la palabra de Dios, 9:51.
dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron por su aspecto, que eran como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, le respondió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén a la palabra de Dios. Vemos de vuelta la justicia del hombre con la justicia de Dios. Vemos como rápidamente nosotros muchas veces armamos un juicio y hacemos un dictamen. Y aquí los discípulos, Juan y Jacob, ¿sí? Juan y Jacob automáticamente recurrieron a la historia de los profetas y tomaron la vida de Elías y dijeron: vamos a orar al Padre para que envíe fuego y consuma esta aldea, porque no nos quisieron recibir. Y ahí Jesús los reprende y le dice que él no había venido a este mundo para perder las almas, sino para ganarlas. ¿Sí? Alabado sea el nombre del Señor. Y es una gran verdad que hasta el día de hoy perdura. Hay mucha gente que no van a aceptar el mensaje del Evangelio. Va a pasar un tiempo y esa semilla que quedó sembrada va a germinar, y en un momento van a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Aquella aldea no aceptó que estos hombres reposen en aquel lugar, sino que lo desecharon. Y el enojo de ellos fue tan grande que quisieron orar para que descienda fuego sobre aquel lugar. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer algo para Dios? Sabemos que Dios nos está enviando, pero en el primer viento en contra, ya queremos actuar de esta manera como los discípulos. Quiera Dios que podamos entender en esta noche la justicia de Dios y cómo obtenerla, ¿sí? Cómo trabajar. Y aquí Jesús automáticamente le respondió: yo vine a salvar almas, no a perderlas. Así que nosotros debemos tener paciencia, debemos trabajar para ganar almas para el reino de Dios. No siendo egoísta, no siendo necio, y sabiendo que el Dios que servimos tiene misericordia. Así como tuvo misericordia de nosotros un día y nos perdonó de todos nuestros pecados, así también la tiene por lo demás. Porque Él murió en la cruz de Calvario por todo, no solamente por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hay otra historia que podemos ver también en el verso de Lucas, capítulo 22, 50 y 51. Esta es más conocida. Como muchas veces nosotros actuamos rápido ante situaciones y muchas veces queremos frenar la voluntad de Dios. Y aquí vemos la historia de Pedro, una historia muy conocida. El capítulo 22, dije, versos 50 y 51. La Biblia nos relata aquí el arresto de Jesús. Aquí es cuando Judas lo entrega a Jesús y vienen con los soldados y vienen con las personas responsables. Y dice el verso 50, dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo: basta ya, dejad.
y tocando su oreja le sanó. Amén a la palabra de Dios. Los otros evangelios dicen que Pedro, dice el que tenía la espada o el cuchillo, que sacó para defenderlo a su maestro. Estaba usando su parte natural, su parte de hombre antiguo, teniendo aquel cuchillo que seguramente no lo habrá tenido para eso, lo habrá tenido para hacer otras cosas, para comer, para otra cosa lo habrá tenido. Pero en ese momento lo usó para cortar la oreja. Y el otro día me gustó un predicador que vi en la televisión y dijo así, este predicador, dijo: ¿saben por qué Jesús sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote? Sanó porque si este hombre, este siervo, iba con la oreja, sin oreja en realidad, y se presentaba ante las autoridades herido así, Pedro también iba a caer preso. Y Dios, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente, Él sabía que Pedro iba a cumplir una función muy importante en el comienzo de la iglesia. Entonces sanó la oreja Jesús de este hombre y no quedaron rastro de la acción de Pedro. No quedaron rastro. Ahí podemos ver también cómo Jesús muchas veces corrige nuestros errores. Cuando nosotros somos inmaduros, cuando nosotros actuamos muchas veces por falta de experiencia, el mismo Dios corrige cosas en nuestro caminar, porque sabe que nosotros en el futuro vamos a poder participar de algo muy importante. Ahora usted puede pensar, puede acordarse de cuántas veces se ha equivocado y Dios tuvo misericordia de usted y perdonó lo que usted ha hecho. La justicia de Dios. La justicia de Dios, como dijimos, es correcta y equitativa. Es justa. Y qué bueno que en esta noche, usted que está del otro lado pueda sentir ese hambre y esa sed de justicia. La segunda parte de este versículo, del capítulo 5, verso 6, dice que las personas que tienen esta actitud, ¿sí?, van a poder satisfacerla, ¿sí? Es una promesa de Dios que aquellos que tienen hambre y sed de justicia, Él le promete que serán saciados. No van a quedar con hambre, no van a quedar con sed, sino que van a ser saciados por el mismo Dios. Y es una promesa hermosa, hermosa, que en esta noche podemos hablar, ¿sí? Escribí aquí, esto significa que Dios se compromete, ¿sí? Se compromete por aquellas personas que buscan justicia y le dará la satisfacción que están buscando. Ah, qué hermoso. Si usted realmente está buscando la justicia de Dios y está aplicando esa justicia hacia los demás, quiero decirle que va a tener recompensa. Amén. Y va a ser feliz. Gloria a Dios. Vas a ser feliz. Doblemente feliz, dice la Biblia. Amén. Ahora, ¿cómo yo puedo saciar el hambre y la sed? ¿Cómo yo puedo saciar ese hambre y la sed? Y la Biblia nos habla de algo bueno. Dice que el hombre y la mujer pueden acercarse a Jesús para saciar. Leemos el capítulo del Evangelio Juan, capítulo 6, verso 35. Vamos a leer primeramente, después vamos a leer otro texto. Acá hay una historia. La historia esta relata la historia cuando Jesús, antes de lo que vamos a leer, alimenta a 5.000 personas, teniendo, a verlos aquí mis hermanos, ¿estamos 5 peces y 2 panes? O 2 panes, perdón, 5 panes y 2 peces.
¿Por qué estás estudiando comportamiento? Bueno, no tenía ni peces ni panes para dar de comer a las 5.000 personas. Tenía muy poco. Casi no tenía. Creo que ni para ello le alcanzaba. Pero Dios oró y pidió que el Padre Celestial multiplique y alimentó a esta cantidad de personas que estaban siguiéndole. Y los versos posteriores dice que la gente lo seguía buscando a Jesús y donde él iba las personas estaban. Y Jesús en un momento le dice a esta persona que ellos le estaban siguiendo no porque habían visto señales, no porque reconocían a Jesús como el que era el Hijo de Dios, sino que estaban siguiendo a Él por los panes y por los peces, porque ahí donde estaba Jesús había alimento seguro. Y qué incorrecto para nosotros es seguir a Jesús por los beneficios y no por lo que es Jesús. Él es todo. Él complementa todo en nuestra vida. Y el capítulo 6 de Juan, verso 5, Jesús dijo lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén a la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo satisfacer mi hambre y mi sed de justicia? Seguramente es acercándonos a Jesús cada día más, viviendo como Él nos enseñó en su palabra. ¿Quieres hacer la justicia correcta? ¿Quieres ser equitativo con los demás y contigo mismo? Sigue las enseñanzas de Jesús. Apréndetela. Practica las enseñanzas de Jesús. Y seguramente tu vida va a ser una vida feliz, amén, alegre, porque el mismo Dios va a satisfacer tu vida. Jesús se puso en esta oportunidad diciendo Jesús: no me sigan por mis beneficios, síganme por lo que yo soy, porque lo que yo soy es mucho más que los beneficios. Y lo podemos decir de otra manera. Jesús resumió los 10 mandamientos, todos los mandamientos que tenían los judíos, los resumió en 2. ¿Sí? Adorarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y a tu prójimo lo vas a tener en cuenta como a ti mismo. Amén. Diciendo que si nosotros seguimos a Dios de esta manera, en otra parte dice que si nosotros seguimos a Dios correctamente, las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sí? Y qué bueno es entender esto, de que el mismo Jesús se está poniendo: tienen hambre, tienen sed, vengan a mí, síganme, practiquen mi enseñanza, estudienla, háganla y van a ser saciados. Hoy vivimos en un mundo que hacer lo correcto muchas veces es mirar todo de lejos. Muchas veces te van a hacer creer o te van a decir que sos un pavo, que sos una pava, con el perdón de la palabra, que hacer lo correcto no te va a beneficiar, pero sí tenés que estar seguro que haciendo lo correcto asegurás que tu vida va a ser feliz y tu conciencia no te va a juzgar, porque vas a estar haciendo lo correcto y lo equitativo delante de Dios, y eso es impagable, impagable. La felicidad y la noche cuando te vas a dormir. Jesús también se paró en un momento en una fiesta y dijo en el libro de San Juan capítulo 7, 37 y 38, hablando de las personas que tienen sed. En una fiesta de los judíos
donde se celebraba y hacían todos sus rituales. Jesús se paró y este versículo es muy predicado, muy hablado, y dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. A la palabra de Dios. Ay, qué lindo es saber que tenemos un Dios que va a premiar y que va a saciar a los que tienen hambre y sed de justicia. Y que tenemos a ese mismo Dios que dio en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros. Él se presenta como el pan de vida. Él se presenta como el hombre que va a saciar nuestra sed. Que lo que vamos a Él, ¿sí? Vamos a recibir un agua que va a producir en nuestro interior corriente de ríos, ¿sí? Agua viva, que va a dar en nuestra vida algo satisfactorio. Por eso en esta noche no te sientas mal, no te sientas que tener hambre y sed de justicia es algo malo, no, es algo correcto. ¿Sí? Es algo correcto. Y para lograr eso debemos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y si ya lo aceptamos a Jesús en un momento de nuestra vida y estamos caminando con Él, quiero decirte que debemos volver a su enseñanza y debemos practicarla cada día más para poder estar en el camino correcto y ser guiado por la justicia de Dios. En esta noche es una alegría de poder transmitir esta palabra de Dios. Esto es lo que he estudiado y lo que he aprendido. Y tanto yo como los hermanos que estamos aquí queremos decirte que para Dios nunca es tarde. Y si estás viendo este video, seguramente vas a recapacitar y vas a pensar cómo te estás conduciendo. Y quiero decirte que si querés ser un hombre o una mujer feliz, debes tener en tu vida hambre y sed de justicia. Por eso en esta noche vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios por tu vida, por nuestra vida, vamos a orar. Para que Dios pueda bendecirnos y que esta palabra quede atesorada en nuestro corazón, en tu corazón, y que la podamos poner en práctica a partir de esta noche. Amén. Amén. Oramos. Padre Dios del cielo, gracias te damos por tu palabra, Señor. Hemos predicado, hablado, Señor, en esta noche, la cual nos ha enseñado, Señor, que tener hambre y sed de justicia es algo bueno, algo correcto, y que tú vas a dar el galardón a aquellos que tienen este deseo, esta actitud. Y más aún cuando nos involucramos con ti, Jesús, y podemos aceptar tus enseñanzas, la que dejaste registrada aquí en tu palabra. Podemos, Señor, entender que tú has venido, Señor, a salvar las almas, no a perderlas. Y por eso, Señor, te agradecemos. Te agradecemos porque un día llegaste a nuestra vida y nosotros podemos entender este evangelio que tú has predicado, Señor. Señor, yo te pido en esta noche que bendiga a cada persona que está en el otro lado, Señor, que está mirando a través de un celular, una computadora, Señor. Bendice su vida, Señor. Ayúdalo, Señor. Yo te pido que tú puedas obrar en su vida, Señor. Y si en este tiempo, Señor, no está haciendo lo correcto, no está haciendo, Señor, lo que tú le estás mandando, tú, Espíritu Santo, ayúdalo. Hazle entender a través de la palabra, Señor, que se vuelvan al camino verdadero, Señor, y puedan avanzar, Señor, haciendo justicia que viene de parte de ti, sabiendo que tu justicia es la misericordia más grande. Señor,
que podemos palpar, podemos ver, Señor, cada día. Porque ella se renueva cada día, Señor, dice tu palabra. Por eso en esta noche te pedimos por este programa, Señor. Bendice la vida de Mario, bendice la vida de Juan, Señor. Bendice esta casa, Señor, donde se hace el programa, Señor. Oh Dios mío, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.